Genial. Bienvenida, gente, a este nuevo encuentro de la comunidad lectora. Este es un espacio donde nos encontramos cada 2 semanas para hablar de obras de narrativa visual de cualquier género y estilo, ya sea manga, cómic, estadounidense, historieta europea, argentina o latinoamericana. En el día de hoy vamos a hablar de Hellblazer. Arranquemos simplemente por las presentaciones. Primero que nada, bueno, estoy yo, Agustín, en redes sociales como Jamás Pensado, que soy guionista y uno de los organizadores de la Punto y Pixel Comic Jam. Tenemos acá a Yoyo, en redes como Jorge Carrión, que es guionista, escritor y docente. Tenemos a Fernando Papino, dibujante, y a Carlos Bastidas, que es guionista y divulgador de historietas. Bueno, arranquemos, arranquemos nomás. ¿Cómo es? Yo, arrancás vos por comentarnos un poco de la lectura que tenemos para hoy. Bueno, para arrancar, Hellblazer es un cómic de horror, horror contemporáneo, como lo definen en algunos sitios. Fue publicado originalmente por la editorial de DC Comics y formó parte a partir del año 1993. Es un cómic que nace en el 87, el 87-88, y a partir del 93 forma parte de una subcolección de DC que se conoció como Vértigo. Este cómic retrata o se centra, se concentra en la vida de un mago de moral dudosa y métodos cuestionables. Su nombre es John Constantine, según la pronunciación también del mismo Alan Moore, que fue su verdadero creador, era John Constantine. Este, digamos que esta serie nace como un spin-off de este personaje, creado por Alan Moore, por Stephen Bissett, y que apareció por primera vez en una serie previa, que es La Cosa del Pantano. En La Cosa del Pantano, que es del año 85, o sea, La Cosa del Pantano es un personaje que durante el año 85 Alan Moore se hace cargo de la serie y hay una serie de cuestiones esotéricas que le demandan que aparezca un personaje, John Constantine, para resolver ciertas cuestiones. Tan, buen, tan buena presencia generó este personaje que a los editores se les ocurrió la posibilidad de que este investigador de lo sobrenatural, este mago, este truán, este chanta, este pícaro, utilizo muchas de las cuestiones que van a caracterizar a su personalidad, tuviera su propia serie. Esto derivó que allá por el año 1988 nace, digamos, Hellblazer. Por lo que estuve investigando, en su momento hubo una discusión con la palabra Hellraiser, pero eso se llamaba confusión por una novela de Clive Barker, que era una novela de terror. Entonces como que jugaron un poco con esta idea de juego de palabras. El encargado de esto no fue Alan Moore, sino que se le brindó, digamos, la posibilidad para que lo desarrollara un guionista que se llama Jamie Delano. En los números que nosotros hoy vamos a abordar, que son los primeros 12, primer gran arco, digamos, del personaje, las ilustraciones estuvieron a cargo de otro inglés que es John Ridgway, y las portadas, que creo que son de las más famosas, que después con las reimpresiones han circulado, es Dave McKean, que quizás la gente lo conozca si ha visto portadas de obras no solo de Alan Moore, de Neil Gaiman. O sea, si nos fijamos, en realidad Alan Moore abrió una puerta a que artistas ingleses, artistas británicos entraran en el mercado norteamericano. Así que bueno, un poco por ese lado. Aparte de los 12 números, hay otros dos autores, hay otros dos dibujantes, uno es Richard Pierce Reiner y el otro es Mark Buckingham, que son todos artistas que en realidad estaban empezando. Eh, Así que forma parte del estilo de estos primeros 12 números que elegimos. No sé si me olvidé de algo. Simplemente ¿cómo es? El anuncio que a partir de ahora vamos a estar hablando con spoilers. Esto es un análisis de la obra, así que simplemente si quien escucha no lo leyó todavía, vaya. Son muy fáciles de conseguir, la verdad. Así que póngase, lea y después vuelva al video. Así
compartimos un poquito de esta lectura. A ver, como para iniciar un poquito la discusión y ya vamos floteando. Algo que siempre me llamó la atención con Constantine es que está muy ubicado dentro del mundo DC. Entiendo que después hay un aporte de que, bueno, tal vez en Vértigo no era, o en sus inicios no era bueno, voy a poner a Constantine con Superman. Pero hoy en día ya está, como es, instituido como un gran personaje, pero es un no superhéroe. O sea, es una persona que el traje que tiene es, o sea, es una persona que tiene, sobre todo amarillo, como ese, ¿Una como es gabardina? icónico, bueno, está bien, gabardina, perdón, No, no, no. mi vocabulario de la moda es muy limitado. Pero bueno, tiene esa forma, pero básicamente que siento que es algo del encanto, es esto de siempre está, como es, eh, está en desbalance. Siempre, o sea, es alguien absolutamente normal, una persona como cualquiera. Está bien, puede ver fantasmas o tiene algún tipo de habilidad especial por ese sentido, pero es alguien muy humano, con énfasis en lo humano, pero que se pelea con dioses, con demonios, con esto, con lo otro. Eso ya de por sí es algo que dentro de, o sea, siendo un personaje tan establecido dentro del mundo de C y demás, ya es algo que llama la atención. Es como que ahora creo que está dentro del, ay, ¿cómo es que se llama? Tipo la Liga de Justicias, De la Sí, justicia oscura. claro, en la Liga de la sí. Justicia Oscura, donde todos tienen traje, menos Constantine. Tiene la Claro, gabardina de siempre. su traje, su corbata, su camisa, su pantalón de vestir, ese aspecto medio desarrapado de a veces de barbas de unos días, depende de la época, ¿no? Que lo enganchó, y siempre su sempiterno cigarrillo, ¿no? Claro. A propósito, Vive fumando, sí. bueno, sí, lo del cigarrillo es fundamental, ¿no? Luego Garenis hará una historia precisamente con eso, ¿no? Lo del cáncer, tanto fumar. Pero a propósito del disfraz, pues, o de la vestimenta, en algún número posterior le dan algo de poder al blazer que tiene, ¿no? Es una cosa mágica y es muy bonita esa historia. La verdad no recuerdo cuál es el número, no sé cuál será, pero es la historia solo del blazer. Él decide librarse a eso, entonces la historia es precisamente del blazer y le trae la maldición a quien se lo pone. Muy Claro. bonita, hay que buscar el dato bien, pero lo recuerdo con cariño porque me gustó bastante. El artefacto mágico, la capa, ¿no? Exacto. Y también lo entronca en esta tradición de personajes mágicos que andaban dando vueltas en DC o previos a DC, que están coqueteando están orbitando la narrativa está orbitando por otro lado, por más que cuando recién empieza la serie coexiste con Superman, con Batman, pero por lo menos en los números en los que nosotros vemos, eso pasa por otro lado. Nos enfocamos directamente sobre Constantine. Y además, ese aspecto también le da esa mirada, ese juego de estereotipo de detective privado, ¿no? Claro. Sí. Y que de alguna manera juega y coquetea con esto de ser un detective y de no serlo, de resolver entuertos y no hacerlo, que viene también incluso de la tradición del noir. ¿No? En la tradición del noir nos vamos a encontrar estos detectives que tienen una moral cuestionable en un mundo con una moral aún más cuestionable. Lo que pasa es que acá el personaje es como que de alguna manera se va montando sobre ese factor humano de contradicciones. Hace una bien que hace 10 mal y se equivoca un montón y paga las consecuencias de ese tipo de cosas. Quizás hacía rato que no veía un personaje al que le salen las cosas tan bien barra mal. O sea, hace rato y está, o sea, no es que estamos leyendo una novedad, convengamos, digo, tiene sus añitos. Igual hay algo de Constantine que no sé si le pasa, y me imagino que a Carlos sí, porque fue fanático, pero esto Borges tenía la frase de que los clásicos son esas obras que se leen con un previo fervor. Esto de decir, bueno,
voy a leer Constantine. Sí, voy a leer Constantine. Viste, como que hay algo que te genera. Yo había leído algunos de estos issues, pero no había leído el arco entero. Como es, y la verdad que si bien tenía algunos lineamientos por donde iba, aún así, con expectativas más o menos ubicadas, que siento que no estaban muy desubicadas, aún así me sorprende. O sea, ponele esto que planteaba yo de el mundo, es alguien cruel en un mundo más cruel. Eso, o sea, recuerdo que, o sea, yo ya tenía esa concepción de, bueno, voy a ir a leer a Constantine y me voy a encontrar con alguien malo haciendo, ¿cómo es? Alguien con un objetivo bueno haciendo cosas malas. Y de todas maneras, hay momentos donde dije, como que se fue un poquito de mambo este muchacho. Eh, y hay muchas escenas de ese estilo donde decís, bueno, che, Claro, no, sus métodos te son rompen empatía. No cuestionables. sé si lo quiero salvar a Constantine, no sé si es bueno, no sé si es malo, qué sé yo. No sé. Decía, Como que consiguen lo que quiere lograr, zafa la situación, pero a un gran costo y con métodos medio cuestionables a veces. Eso es la diferencia también del mundo de los superhéroes, que son todos blancos o negros. Este va por un gris, más tirando a negro, Constantine. claro. Pero este personaje es muy coherente también con el sello, ¿no? O con lo que sería Claro. luego Vértigo. O sea, todo este mundo, si bien pues no hay una idea de crear pues un Vértigo que tenga todo un universo totalmente coherente, que sería absurdo, pues, que es una cosa más de fanáticos, pero todo este mundo de Sandman, de La Cosa del Pantano, de Hellblazer, es coherente como en esas temáticas y en ese tipo de héroe, ¿no? Incluso por Genera, eso que sea lógico que venga precisamente de La Cosa del Pantano, ¿no? Sí. Este mundo es coherente y claro, y todo esto tiene también una referencia con el cómic de terror que venía de los 60 y 70. Este aire que tenían, que eran violentos, este terror crudo, pues, creo que Vértigo precisamente lo resucita, ¿no? En los 80 lo cambia todo, pues, con la transformación. Por eso La Cosa del Pantano fue fundamental, ¿no? Y creó a este tipo de héroes. Incluso yo creo que hasta Sandman viene de La Cosa del Pantano. sí, Hasta la misma estética de Vértigo viene de La Cosa del Pantano. No hay sé. una revitalización ahí. Uh-huh. Sí, es Esos eran coherente. todos artistas ingleses que vinieron para Vértigo en esa época. Claro. De hecho, si te fijas en el repertorio de autores que hay dando vueltas, nos vamos a encontrar que a lo largo, también tenemos que aclarar a la audiencia, ¿no? Hellblazer dura 300 números. Termina, no recuerdo bien, 2013, por ahí. En esos 300 números pasaron muchísimos grupos creativos. Algunos guionistas repitieron, Jamie Delano fue uno quizás de los que más repitió, pero después fueron pasando otros autores, primordialmente artistas británicos en su mayoría. Por ejemplo, en el reparto de los 12 números de hoy, quizás los dos únicos que desentonan son en un episodio un artista filipino que es Alcalá y el colorista que es canadiense. Después el resto son todos, no solo eso, sino que salen de la misma editorial o de la misma revista que es 2000 AD, que es una revista de ciencia ficción británica, que fue como el gran semillero británico que después DC lo vio y empezó a aprovecharlo. Y fue la puerta de entrada hablábamos de Alan Moore, pero también para Neil Gaiman, para Garth Ennis, que también va a desarrollar The Preacher, ¿no? El Predicador, que es otra serie que también está ahí en ese tono, y que de alguna manera va continuando la tradición de estos ingleses que van la invasión británica a través de este sello desarrollado por Karen Berger en el 93, que es Vértigo. Sí. Perdón, quería meter lo que acabo que, más allá de la nacionalidad específica de cada uno de los autores, es una obra que es muy inglesa, Sí. en el sentido de te da la sensación de esto pasa o sea, en Inglaterra o en Inglaterra, y esto desde
es como que está muy las referencias constantes a Thatcher. De hecho, aparece Malvinas en algún momento por ahí. Siento que hay algo del clima británico de húmedo, sucio, como es. Nublado, yo. Sí. Claro, Sí, todo el tiempo, todo es triste, todo es una mierda, como es, y de todas maneras hay que remar, ¿no? me haces Sí, acordar a, si nos fijamos, ¿no? La época en la que está ambientada, los 80 para la historia inglesa. No por nada a principios de los 80 se desarrolla el heavy metal, ¿no? Fines de los 70, principios de los 80, el heavy metal. Hay una estética ahí oscura, que ahí podemos hacer una remisión de cómo el aspecto de Constantine está montado en un principio, después lo fueron cambiando, en la cara de Sting, ¿no? Sí. El vocalista de The Police. Pero quizás una cuestión interesante me hace acordar a un humorista y actor y músico inglés que se llama Bill Bailey. Bill Bailey tiene un sketch en el que habla acerca de cómo cambian las personalidades, cómo cambian el modo. Entonces el tipo agarra y dicen, uno agarra y se encuentra con un norteamericano y el norteamericano, los 2 pulgares para arriba y todo para adelante. Te encontrás con un australiano, va todo para arriba, vamos que va. Le preguntas a un inglés cómo está y la respuesta, el tipo dice, not too bad. no, o sea, podría estar peor, ¿no? Entonces, creo que esa frase tan británica de not too bad, un poco se traduce, ¿no? La vida de John en estos primeros 12 números, francamente, son difíciles. Yo no sé si invitaría a todo el mundo de golpe y porrazo y decirle, hola, vos que estás pum para arriba de ánimo, léete Hellblazer. A ver, vayamos metiendo un poco más en la trama concreta de paso. Sí. Porque algo que se me estaba ocurriendo es esto de típica estructura de guión, llamado del héroe. El camino del héroe, que arranca justamente con el llamado a la aventura, donde de repente se le presenta como es, al héroe esta situación de, bueno, andate a este mundo mágico de aventuras. Acá no pasa eso, es más al revés la dinámica. Está bien, si bien siempre se puede adaptar un poco el camino del héroe, esto de la cuestión de no es alguien que va a un mundo mágico, es alguien que la aventura le golpea en la puerta y le rompe la puerta o sea, creo que sí, si no me equivoco, en el primer issue todo arranca de que vuelve de un viaje, quiere ir a la casa, quiere decir, bueno, loco, ya está, estoy cansado, me quiero ir a dormir, no me rompa las pelotas, y se encuentra con que tiene un amigo poseído Encerrado en el baño. la casa. Claro. Bueno, el viaje al que hace referencia es inmediatamente lo que estuvo resolviendo con la cosa del pantano. Entonces hay un par de remisiones que aparecen ahí que si vos leíste la cosa del pantano, sabés, sí, él estuvo en Chile contra unos brujos amazónicos, contra el Imbunche, lo menciona, ¿no? Pero que está regresando de eso. Entonces ya sabemos desde la cosa del pantano que ya hay cosas que le malen sal al pobre personaje, que está expuesto a vicisitudes muy importantes. De hecho, quizás haya gente que nos esté viendo que vio The Sandman, no leyó el cómic, sino que vio la serie de Netflix, que ahí aparece Joanna Constantine, ¿no? Y si tenemos que pensar en los primeros números, también aparece como invitado en los primeros números de Sandman. Porque el primer tipo que va a buscar Sandman cuando va a buscar sus objetos es a Constantine, que tiene que ver dónde dejó la bolsita. Por eso este entramado tan fuerte que señalaba Carlos recién de un universo compartido de ciertas aventuras está ahí. Y que le demanda al lector quizás un poquito de esta biblioteca de haber revisado un poquito para adelante, un poquito para atrás. Pero tenés distintas puertas de entrada. Capaz que lo conociste en Sandman y querés venir acá. O capaz que lo conociste en La Cosa del Pantano y querés venir acá. O capaz que al revés. No te traba la lectura, salvo Para nada. hay algo en la resolución que en algún momento lo tocaremos, pero que aparece como es La Cosa del Pantano de ahí como para dar una suerte de solución mágica.
Sí, que no me copó tanto, en el sentido de yo estaba leyendo Constantine, quiero que me dé una solución mágica a Constantine, no quiero que me venga como ese un Deus ex máquina a solucionarme las cosas. Tampoco es tan así, ¿no? Pero esto de todas maneras, nosotros leímos estos 12 capítulos y se entienden perfectamente, digo, no es que necesitas ir a esa versión ni nada parecido. no, Y además me parece que las situaciones son bastante poderosas, en el sentido de, no es un argumento tan rebuscado, o sea, en cuanto a posicionar a los quienes, los objetivos y demás. Cada departamento está como es, el amigo poseído y después sale toda la historia de, bueno, que es poseído por qué, qué es ese monstruo que tiene, pero en sí la situación es bueno, arrancamos, es esta. claro. Hay que encontrar el demonio, entender qué es lo que pasa acá. Que voy a traer un poquito a colación lo que habías dicho yo que también lo estaba pensando, esto de que es un detective, Constantine. Que es un detective que no es un detective, ¿no? Esta cuestión de me parece que si bien no es un detective de por sí, o sea, no trabaja de eso, está todo narrado en clave detectivesca. Porque casi siempre es o entender qué es lo que está pasando. Pone en el primer issue está esto del amigo poseído. Bueno, hay que entender poseído por qué, cómo tiene este demonio, cómo se combate. Esta cuestión de que tiene el sistema detectivesco donde medio que se invierten las cuestiones, donde casi siempre se arranca por el final, por el personaje muerto y después se va para atrás. Acá hay algo medio similar donde se arranca por la posesión o por el evento sobrenatural que rompe las pelotas y de ahí se va para atrás en el sentido de decir, bueno, pará, ¿de dónde vino esto? ¿O cómo lo resuelvo? Yo digo, por ahí se va para adelante, pero siempre en una cuestión de investigación, de ir, ver, conocer, animarse a entrar a este mundo perverso al que entra Constantine, del mundo de conjuros, de este tipo de cuestiones. Pero siempre, y un poco con lo que tiraba antes de que Constantine es un humano contra los demonios, es esto de que el mérito que tiene Constantine, justamente que no es un superpoder, es el ingenio que tiene. O sea, es un personaje que, si bien es conocedor de artes oscuras y demás, el mérito que tiene es el intelecto. O sea, y él, o sea, no es intelecto solo en conocer, sino también en ser pícaro, como es en encontrarle la vuelta al contrato o en jugar a blafearle a un demonio, de ese tipo de cosas, ¿no? Que me parece que ahí es donde está el encanto y ahí es donde, si se quiere, lo hace tan fuerte como personaje. Sí. Hay una cosa particular a propósito de lo que dice Juan, que lo que mueve la historia en el caso de Hellblazer es el personaje. O sea, es curiosísimo porque, o sea, a mí me parece que las historias están bien armadas, o sea, es chévere, o sea, te está llevando una cosa detectivesca y todo eso. Pero el personaje es tan fuerte, o sea, que casi nosotros como lectores nos identificamos de una con él, a pesar de que es un cabrón, pues. Sí. Sí, pero eso, el personaje nos arrastra tanto porque hay historias que vos las sigues, es por, a ver, bueno, al final, ¿cómo resolvemos esto? ¿Quién es el criminal en el caso de la novela policíaca, por ejemplo? Pero en este caso nos lleva tanto el personaje que queremos ver qué hace él, ¿no? Eso es lo chévere también o que me gusta mucho de Hellblazer. Aquí no es la historia la que lleva el relato, sino es el personaje. Bueno, ¿qué va a hacer él? ¿Qué maldad va a hacer para hacer bien, para hacer el bien? ¿Cómo se va a escapar de ciertas situaciones? Sí, También. sí. Sí, es un personaje que no deja de, a pesar de que entiende las consecuencias de sus acciones, hay muchas veces donde él elige su interés personal, que después eventualmente lo termina persiguiendo, pero no siento que haya una moralina de fábula.
O sea, no es, como no has trabajado durante la primavera, ahora no tienes alimento para el invierno. No, hay cosas tan crueles y tan sobrenaturales dando vueltas que de todas maneras no las hubieras podido salvar. Pero sí está esa cosa tan profundamente humana. Me hace acordar a esta cosa del Fausto de Christopher Marlowe, ¿no? Este tipo que está pactando con el diablo todo el tiempo, con el diablo, con demonios, con poderes sobrenaturales, y que está después viendo cómo paga, ¿no? Uno saca crédito y después cuando quiere acordar llega el resumen de la tarjeta y hay que empezar a hacer malabares, pero acá no es una cuestión de tipo monetario, ¿no? Y Claro, cómo, te da un poco la sensación del deudor que está corriendo contra el veraz. Sí, sí, algo. yo lo siento muy argentino también, o muy latinoamericano también, podríamos pensarlo de esta manera. Este arte de patear la pelota para adelante, decís, otro lo resolverá. Yo lo resolví hasta acá y más o menos anda. O, de- o después me arreglo, lo pateo para Claro, adelante y después veré. después veo. Y entonces también es interesante esa acumulación de personajes que a lo largo de estos 12 números van apareciendo, que son esos fantasmas que van pesándole, que le van reclamando cosas, ¿no? Claro, hay algo curioso con esto del ver fantasmas, Ujú. que digo, esto de... siento que en alguna que otra historia por ahí hasta está más romantizado, qué sé yo, pero en Constantine tiene este peso constante de, bueno, las cagadas se acumulan, no se borran. O sea, ese amigo el que cagaste y que fuiste la causa de su muerte, ok, bueno, lo vas a ver todos los días por el resto de tu vida. Y hay algo de eso que, o sea, es la esencia del personaje, es la esencia de la historia, es esa cuestión de las decisiones. Claro, como que hay algo del estilo de, bueno, las decisiones de la vida son una garcha. Hay que vivir con eso y hay que fumar y laburar al día siguiente, ¿no? Sí, y él, por lo menos lo que vemos acá, esta cosa de cargar con tus muertos, literales son estos muertos, ¿no? Claro. Eh, y también que a veces ocurre en otras obras donde él tiene que rescatar a alguien, está en peligro de vida o muerte y te generan esa tensión, esa intriga y que no sabes si lo vas a leer, pero después aparece un mecanismo y se salva. Acá, acá no, acá el común de las veces no se salvan. A duras penas el sacrificio de alguien que no es Constantine, porque Constantine prefiere sacrificar, si en eso está ese gesto, ¿no? Él siempre va a preferir sacrificar a otros antes que él mismo. él, es, Igual él hay es- algo de... él es un eh, superviviente. estoy con esta duda que vos la tiraste, está bien, no hay moralina, claramente, Constantine Sí, es un personaje gris, concebido gris y viviendo gris. sí, Em, pero a veces hay ciertas cuestiones y algún bien y mal hay en el mundo de Constantine, porque tampoco es 100%, estaba pensando en el primer caso, en el primer issue. Sí. sí, Esto es el amigo que cayó, que después cuando va indagando descubre que básicamente encontró a un pibe endemoniado y dijo, a ver, me voy a hacer con este demonio porque sí, porque Gil, creído, anda a saber. Em, y después termina siendo que, o sea, está este demonio dando vuelta por la ciudad y la respuesta de Constantine es, bueno, alguien se tiene que hacer cargo de esto y el que le corresponde es el que las trajo. claro. O sea, hay alguna cuestión medio moral ahí, que por ahí siento que uno, situación moral, no sé, bonita y linda sería, bueno, encuentra una forma de que nadie las pague. Y acá es, no, acá hay una cuenta que se tiene que pagar y que le corresponde al que la trajo. Siento que hay momentos de ese estilo. Estoy tratando de pensarme mientras O él hablo también en alguno usa de los esas cosas para justificarse él mismo, para decir, bueno, hice lo que pude, no fue problema mío, vos lo trajiste el bicho, te lo llevaste. Pero, pero igual no le cuesta mucho desligarse, ¿eh? Es una persona
que bueno, ya pasó y bueno, después tendré mis fantasmas, pero aprenderé a vivir con eso. De hecho, justamente cuando nosotros nos conocemos en La Cosa del Pantano, ya en el primer issue hay un reclamo, en los primeros issues hay un reclamo de un personaje femenino, y vos decís, pero esta capotó allá atrás por estas cuestiones. Es como que lo que sí vamos viendo es que para cuando la serie empieza, el personaje no es que recién empieza. Muchas veces nos pasa con series cuando uno agarra el número 1 de algo, empezás con la típica historia de origen, ¿no? El recorrido del héroe que decías vos, Juan. Pero acá no, acá llegamos y el tipo ya tiene 30 y pico de años y ya tiene en su espalda tiene un montón de macanas hechas y muertos, pero cantidades, y que uno si le sigue el rastro después va a tener aún más. Tiene un historial crónico de defraudar amigos, se le mueran o no se le mueran. Quizás en estos primeros números no lo vimos con profundidad, pero su amigo Chas, o al revés, Chas lo considera un amigo, que es el taxista. Sí, sí, ya. qué manera de arruinarle la vida a Chas todo el tiempo. Ya te digo, acá no se ve tanto, pero en otros arcos es como... No, bueno, pero se O marca sea, yo esto no, de no le que digo mal, pero lo ves que es el amigo y decís, este no puede terminar bien. Si todos los amigos no terminaron bien, el taxista posiblemente le va a pasar mal. Sí. estaba pensando en esto de que cada vez que un personaje se encuentra con Constantine es, la puta madre, Constantine, ¿qué haces acá? Como que nadie está feliz de verlo directamente. Es mufa, sí, sí. Claro, siempre un problema es. Porque además, con aquellos que no murieron, terminó mal. O sea, se peleó para el carajo, ¿no? O sea, y por un lado juega con esa cosa medio romántica que tiene el personaje, ¿no? De romántico clásico. De alma libre y liberal, pero al mismo tiempo es como que está atado a sus placeres y a sus vicios. Un poco que a veces también tiene que... Constantine no puede con él mismo. No es solamente no puede con el otro, tampoco puede con él mismo. Entonces, ahí me parece que es un personaje muy rico, que es interesante que haya convivido durante tantos años en un mundo de DC donde la cosa es mucho más prístina, mucho más lustrosa, ¿no? Pero que, de alguna manera, la cosa del pantano ya les había abierto la puerta. Sandman es otro personaje que también, dicen, son seres que están manejándose con otros valores y que eso genera un atractivo que posteriormente va a atentar a la posibilidad del desarrollo de esta línea, ¿no? de Vértigo, ¿no? Sí, Carlos. Sí, no, y ahí es importante también no olvidarse que, o sea, la importancia de los editores, ¿no? Como está Karen Berger, o sea, casi invisible tal vez, pero está ahí y de alguna forma coordinando todo, porque no sé si recuerdan, o sea, Neil Gaiman siempre está hablando de ella, Sí. pero me dijo, o sea, cuando está hablando de Sandman, pero Karen me dijo tal cosa y ¿para cuándo tiene esto? O sea, ya ella es a la que le pregunta muchas veces. ¿Qué es lo que va a pasar o cómo vio la historia? Ahí es importante y se ve también pues sobre todo en Sandman, por lo que uno escucha más a Neil Gaiman tiene más videos sobre ella, pues, o más entrevistas, pero fue una personaje importante, o sea, para configurar todo este mundo. No fue una editora, una simplemente que iba, o sea, pues resaltar esto como el editor también está metido aquí en este mundo, ¿no? Sí. Detrás, pero determinando todo lo que fue Vértigo, incluso dando libertad a los autores como Delano, como Moore. Pues, esa libertad que les dio posibilidad de que este personaje como Constantine existiera. Por eso es tan importante y fue tan importante la editora como Vértigo. Claro. Estaba pensando en esto de la edición y cómo el esquema el esquema en el sentido de decir, son de 12 capítulos que son 12 episodios distintos. En el sentido, hay algunos que están conectados, pero básicamente son directamente mundos distintos donde hay otra forma de un demonio que caga a la gente de una manera distinta. Como es el excombatiente que termina matando Sí. gente. El Johnny.
el demonio que va comprando almas, como es, y las apuestas como si fueran cuestiones de inversión. Pero hay mucho del encanto de decir, bueno, esta cuestión de, siempre está la frase de Cortázar de la diferencia entre un cuento y una novela, está bien, es otro género, ¿no? Pero esto de referencia al boxeo, en el cuento se gana por nocaut, en la novela se gana por puntos, en el sentido de que es un impulso que se va distribuyendo la novela, en cambio el cuento tiene que ser fuerte, concreto y potente. Sí. Y este esquema de episodios, o sea, está bien puesto porque no se siente que hay episodios de relleno. O sea, en el sentido de por ahí la trama principal o de general no avanza, pero te está dando de comer rico. O sea, te está diciendo, bueno, vos querías una historia de demonio, acá tenés esta y tenés la otra. Digo, como que hay un, retomando esto del planteo editorial, si se quiere decir, bueno, hago de 12 cuentos, por decirlo, por conectar la referencia, en el sentido de 12 episodios que son fuertes de por sí, que los podrías leer absolutamente separados y cierran perfecto, y no solo cierran argumentalmente, sino que te dan algo rico. No es que no sentís que te están dando como es un entremés así al voleo, sino que realmente están bien hechos. Y después tiene por ahí esa conexión extra en los últimos capítulos de este arco, cuando empieza a hacer medio esta cuestión de, bueno, el capítulo tipo flashback, donde vuelven al primer encuentro con el demonio, que se me fue el nombre, pero este muchacho, donde ahí ya hay una trama medio de, como es, esquema de venganza, ¿no? De que vuelve a, si se quiere, que siempre siento que las tramas de venganza suelen tener esto de, bueno, no siempre, pero muchas veces se las utiliza es la forma de redimir al irredimible, que por ahí es algo que le cabe bastante a Constantine. Sí. Y también hay que hablar, discúlpame, que esta, pues que esta etapa es del ano, ¿no? Y está definiendo, y es fundamental porque él define, o sea, define quién es el personaje. Listo, lo creó Moore, pero el que le está dando una historia y este pasado, esta muerte de los amigos y todo eso, por una parte le está dando una historia, le está dando un pasado, que el pasado es fundamental en Constantine, pues en Hellblazer, porque siempre casi todas las historias están volviendo al pasado y es una constante del 1 al último número, al Sí. 300. El pasado es fundamental. Eso es una cosa que define quizás a la serie y por eso nos atrae tanto. O sea, ¿quién es este personaje? Porque siempre nos estamos preguntando quién es. Eso va a ser una constante, pero Delano, o sea, lo que viene de Delano va a cambiar también con, ¿quién es el que sigue? Garenis. Gardenis, sí. En el Garenis. O sea, 40. hay un cambio fundamental, ¿no? Y hay que analizar cuáles son las particularidades de Delano y cómo cambió con Garenis, que es fundamental porque en esta etapa de Delano era más social, ¿no? O sea, sí está este personaje, este payaso, este bufón trágico, pues, pero también hay un componente social que es importante. Sí, a mí me parece que ahí, y algo que de alguna manera Moore ya estaba laburando en La Cosa del Pantano, tiene que ver cómo a veces este uso de lo sobrenatural, que la literatura fantástica lo ha hecho en muchísimas, o por lo menos las interpretaciones de la literatura fantástica, ha hecho es esta traducción, ¿no?, en clave alegórica de una cuestión del orden sobrenatural para discutir una cuestión de orden social, local, política, ¿no? Por ejemplo, vos recién señalabas que a esta discusión acerca de que estamos en un Londres, en una Londres de donde los demonios le compran las almas a las personas, pero también estábamos en una Londres y en una Inglaterra que está atravesada por el Partido Conservador, por el régimen de la Thatcher, con todas las implicancias. Estamos en un mundo y en una sociedad que reprime a la homosexualidad, ¿no? Tenemos episodios como Prejuicio Extremo,
¿no? Que también no se anima o, digamos, de alguna manera solapa las cuestiones que tienen que ver con los hooligans, cuestiones que tienen que ver con el HIV, cuestiones que tienen que ver con la pedofilia, ¿no? Se atreve a laburar con todo ese tipo de cuestiones, No, ¿no? esto no. Y es, o sea, el capítulo de los hooligans, sí, que no me acuerdo bien el nombre, creo que era justamente Prejuicio Extremo, Ujú. mezcla hooligans, homofobia, Sí. VIH. ¿eh? Sí, No, digo que son todos los números. Si fuera una lotería, no tenés tanta suerte. sí, Que sí, me parece que también es el encanto, bueno, en el sentido amplio de la palabra, de esto de decir, bueno, voy a leer una historieta oscura. Bueno, quiero todo mientras más oscuro, mientras, como es, más feo sea todo, mejor, porque está esta búsqueda concreta bueno, de decir, bueno, no es en el mundo pristino donde aparecen los demonios, es en un mundo de mierda donde los demonios están reinando. O sea, de sí, hecho, en estos 12, salvo que se me haya escapado alguna referencia, no hay ángeles. sí, sí. Dios no está Sí, están los hooligans de Los Ángeles, o sea, el cielo y el infierno están en pugna como si fuesen dos bravucones de mierda. O sea, es horrible. Porque los de la orden, hay una orden de demonios, pero la otra orden es la orden de fanáticos religiosos, son la mano armada de Los Ángeles. Y entonces hay una tensión que, por supuesto, después va a haber otros autores que van a jugar con esa tensión cielo-infierno. O sea, Ujú. Gaiman con Lucifer, la propia serie de Lucifer, aún más, de Mike Carey. Mike Carey es un guionista que tiene lindos arcos con el personaje, con, con Hellblazer. Pero antes que se me vaya la idea, algo que señaló Carlos recién. Esta idea de que el personaje, la constante, Constantine, ¿no? O sea, ese juego de constancia, ¿no? Por un lado. Y que a diferencia de los otros personajes que les resetean las series y qué sé yo, el tipo empezó en el número 1 y terminó en el número 300. Cumple años, loco, cumple años. Sí, Es un sí, personaje que cumple años en estos primeros 12 números en Hecho Polvo. El tipo cumple 35 años y está en la lona. Y, y eso me recuerda a Lax Sinner, ¿no? Sí, Mucho. Que podemos ver, y porque el personaje al final yo creo que Constantine llega a los 60 y tantos o 70, no sé. sí, sí, sí. Pero pasa lo mismo, hace lo mismo que Muñoz y Sampo, no sé, pero con distintos autores. Pues. Algo bonito. Bueno, y ahora pasamos a hablar un poquito del aspecto visual de la obra. Lo tenemos acá a Yoyo compartiendo. ¿Qué es lo que tenés por ahí, Así es. Yoyito? Bueno, largamos con las portadas que dije que eran más o menos famosas. El estilo de Dave McKean, no sé si se alcanza a ver en la pantalla. Son bastante Sí, emblemáticas. medio chiquito, pero se ve, de última vos andás haciendo zoom. Ahí vamos a pidiéndole a Drive que nos deje hacer un poco de zoom también, ¿no? Que no se pierdan. Igual estas portadas también de alguna manera funcionan para después los tomos compilados, ¿no? Voy pasando algunas. Sí. Y algo de Dave McKean y que pasa, o sea, cómo resume la historia. Este man es un artista, por Dios. Claro, sí, sí. Resume todo está y lo que pasa lo mismo en Sandman, ¿no? Es una cosa brutal, pues. De alguna manera, si vos después cuando la lees la obra decís, la portada tenía que ver con. Es lo suficientemente atractiva y al mismo tiempo lo suficientemente intrigante como para ver de qué va, ¿no? Le voy pasando. Y por eso haber sido, o sea, leer así las grapas, mucha, teniendo estas portadas, o sea, llamaba mucho, pues. Sí, que además en términos de estilo, era un estilo que no era tan frecuente para portadas de cómics de superhéroes, ¿no? Mm. Insistimos, no es un superhéroe, pero el logo es el de DC, Claro. ¿no? Entonces hay inevitablemente una especie de asociación. Por supuesto, yo no sé cómo le habrá ido en Estados Unidos,
porque pensemos que si bien ellos eran ingleses, en Estados Unidos, ¿cómo le habrá ido con algunas de estas portadas? Que bueno, ya la palabra Hell, ¿no? Por un lado, estas estrellas de 5 puntas invertidas representando al chivo, esa cosa satánica, que en los años 80 hubo una gran cruzada, digamos, de madres y padres para Indignados. ciertas, claro, indignados totalmente por las letras de las canciones, ¿no? Los CDs empezaron a salir con ese parental advisory, ¿no? Porque tenían contenido explícito. No sé cómo fue, no investigué cómo fue la relación digamos, de DC con este tipo de prácticas. Porque además DC es bastante tradicionalista, bastante conservadora, ¿no? Estaba pensando que, pero a la vez, digo, Hellblazer, siento que si bien hoy en día es popular, lo siento más nicho. Digo, como que te tiene que gustar ese cosito. Sí, Donde durante hasta mucho no sé tiempo lo si fue. que lo prohíban, le suma. Claro, tiene ese encanto de película de terror de los 80 también, ¿no? No me acuerdo quién hacía el chiste de, con la plata que ganan vendiendo Superman, 4 series distintas de Superman, se pueden tirar unas monedas y, y financiar estas cosas, ¿no? Bueno, esta es absolutamente evocativa, ¿no? Este juego que aparece acá en Newcastle es el número 11, ¿no? Y acá ya nos está anticipando esta idea de esta muñeca desmembrada, ¿no? De juego de luces y sombras. Y él trabaja bastante con collage también, ¿no? No sé si Exacto. aquí, pero creo que... Sí, no sé. de hecho en la mesita de luz tengo ahora uno de los tomos de Sandman y también, o sea, vos lo ves, Dave McKean lo olfateás, es como dice, acá hay un Da Vinci, bueno, acá hay un Dave McKean, ¿no? Sí, es tremendo, es tremendo. Esta tapa. En mucho laburo en los colores y demás. Es como que siempre hay una búsqueda muy curiosa. Sí. Que casi siempre más realista que el dibujo del Eh, cómic en sí. claro, Realista en el sentido de más definido, más. ahí no se encontraba. Bueno, algo que me sorprende, al tener este personaje que recién empieza, o sea, que no es que recién empieza, por ejemplo, cuando viajan, en los primeros números, que viajan de un lado para otro, y terminan yendo a Estados Unidos otra vez para verlo a este personaje, que para mí es un gran personaje, Papa Papá Midnight, Midnight. ¿no? Y recupera toda esa tradición haitiana, ¿no? Y de la magia vudú, y que muchas veces se va a ser antagonista, o sea, eventualmente lo vamos a ver. Yo siento que los primeros números también es como que siembra un montón de cosas que también van a ser utilizadas después, ¿no? Entonces sentís como que hay una especie de universo dinámico con que el personaje tuvo mucho pasado, pero también hay muchos elementos que van a futuro, ¿no? Sí, y también hay otros que no funcionaron tanto, ¿no? Claro, sí. Porque eso es lo interesante, estos primeros números que también Delano está buscando un camino, hacia dónde lo llevamos, porque algunas historias quedan un poco cojas, que parecía que quería llevarlo a este enfrentamiento entre estas dos como sectas, pues, pero que al Sí. final no terminó funcionando tanto. Pero sí está buscando el camino y es chévere, es chévere. ¿Hacia Él, dónde ir? Él hace el chiste, dice, yo pensé que no pasábamos de los 12 números. Que también pensar esto, ¿no? 12 números, una frecuencia mensual, vos tenés un año. Estamos leyendo el primer año. Estamos del 87, 88 al 89, ¿no? Uh-huh. McKean fue también el que hizo Arkham Asylum, ¿no? Sí. Igual Sí, me sí. gusta más como portadista. No. Sí, a ¿Qué mí también. es lo que suele ocurrir? ¿Viste cuando está esa distinción entre historietista o dibujante de historietas y Ilustrador. el ilustrador? Recuerdo hace muchos años que lo decía y lo repite recurrentemente. Quique Alcatena señala que ser ilustrador requiere un set de habilidades y ser historietista requiere otro. O sea, que los dos dibujen no significa que uno
O sea, y el tipo lo dice con el mayor de los respetos, no es que está desmereciendo a uno por encima del otro. Pero la verdad es que cuando hacer historieta en términos de secuenciación, de composición de toda la página, es un trabajo diferente. Por supuesto, alguien te dirá, quizás ser portadista rinde más en términos monetarios, porque también es una puerta atractiva para quien va a consumir el producto. O sea, vamos a ser sinceros, los primeros dibujos, ahora cuando veamos los interiores, yo veo una portada de Hellblazer como la Hellblazer número 1, ¿no? Además es un producto, nosotros ya sabemos quién es Hellblazer, ¿no? Pero yo veo esta portada, ¿no? Un cómic. Y la verdad es que me seduce. Ahora, cuando yo lo abro, me voy a encontrar con otros dibujos que no son lo mismo, ¿no? El planteo es si es publicidad engañosa, decís, Y definitiva. de alguna manera, sí, porque a veces te pasa que vos tenés Es portadas bastante que común son, en el cómic. claro, vos tenés portadas que realmente notás como que hay una continuidad entre la portada y su contenido. Sí. Acá, Pero sí. es algo Igual que en clima, en ambiente y qué sé yo, compro, digo, como para mí es lo mismo. Pero entiendo a lo que vas. Es No, como que sinceramente para mí, digamos, los dibujos de Ridgway son un gusto adquirido. sí, No es que, y lo mismo que después de Pierce, de Buckingham y todo lo demás, que además eran tipos que más o menos algunos tenían un poquito más de trayectoria, otros un poquito menos, pero se notan que cuando después buscas ilustraciones de ellos posteriores, te encontrás que, bueno, también siguieron creciendo como artistas, pero acá eran sus primeros pinitos, como primeros pinitos eran cuando lees los primeros números de Sandman, ¿no? O sea, entendés de que esto es una segunda línea, entendés que es de nicho, entendés que quienes lo van a leer van a perdonar un montón de cosas que quizás a ciertos ilustradores de las series mainstream de DC no se las perdonaban o no gustaban tanto, ¿no? ¿Quieren que pasemos a los interiores un poquito? Bueno, dale. sí. Y a propósito de las portadas, pero eso también Sí. es algo muy común no sé, en el folletín y Uh-huh. en el pulp, pues pones una imagen tremenda para que te compren, ¿no? Y eso es Claro. algo, sí, no, es que En es, definitiva también es verdad que es la primera forma de comercialización, digo, vos podés tener un dibujo interno muy lindo, todo lo que quieras, pero si no lo compran, no lo compran. Bueno, es lo mismo que en los años 80 hay un desarrollo abrumador de las aperturas de los dibujitos animados, que duraban 1 minuto, pero tenían unas canciones y una animación de puta madre, y luego el dibujo en sí no tenía semejante nivel de despliegue, ¿no? Sí, justo abrí la primera, en sí, otras esa la subí yo. yo había elegido también esta Ah, imagen bueno. en la selección. Le explicamos a la gente que está escuchando que no es que nos pusimos de acuerdo y dijimos, vos elegiste esta. Elegiste entre 5 y 10 que nos hayan sido representativas, que nos hayan interesado y las vamos comentando. Y bueno, yo también había elegido esta. Es del primer número, me parece no sé, vos, Fer, que sos el dibujante. Nosotros lo charlamos Eh, en privado, pero... no, o sea, a mí lo que me llamó la atención de esta página en particular es, primero, que trata de aplicar una simetría, está el péndulo en el medio, uh-huh. y el mismo brillo que genera, o sea, que es el centro la composición, es el medallón, ese es importante. Y los mismos rayos de luz generan las viñetas que están alrededor. Sí. Y fue Bien, una forma de ubicarlo y representarlo muy bien dentro de la página. no, estaba pensando en esto de que la lógica detrás del hipnosis, uno diría que es justamente concentrarse en el elemento hipnótico, en el talismán o lo que sea. Sí, Y que ese mismo concepto de elemento lo recupera en la página. O sea, justamente poniéndolo en el centro, donde todas las líneas te llevan para ahí. Sí, está muy Como bien que, resuelto. sí, y el diseño de página pues habla bastante de cómo también funciona el cómic, además pues de la secuencia 1, 2, 3, 4, Claro. 5, pues. exacto. Además, es interesante también este proceso, ¿no? El de arriba y el de abajo, ¿no? El niño y Constantine. sí. Pero también nos sirve, me parece que es una página y una composición muy económica para hacernos el raconto de todo lo que su amigo hizo para llegar hasta este chico, ¿no? Claro.
Como página de flashback, es una página muy prolija, muy, muy interesante, ¿no? Dice a muchos niveles. Y creo que son de las cosas que a mí, a nivel particular, me gustaron más de los 12 números que leímos, es precisamente ese proceso compositivo, más que el dibujo puntual de los personajes o cierto tratamiento anatómico o el tratamiento de los fondos. Creo que la página todo el tiempo te está diciendo. Sí, yo lo que noté, anticipo, que a veces me parece que hay un abuso de, así como esta composición es majestuosa, algunas me parece que sean dobles, de alguna manera es como que está ocupando páginas y no siempre el resultado, incluso teniéndolas en papel, es tan interesante. Paso. Sí, Carlos. Y siempre en todos, por lo menos en estos primeros, en este etapa, siempre hay páginas dobles en la misma página. Yo no hice el cálculo preciso, Sí. pues, pero siempre son estas dobles. O sea, bueno, también porque uno, bueno, teniéndolo en físico, quizás uno lo disfrute más, ¿no? Claro, sí. Esta, por ejemplo, Sí. yo había elegido la anterior también, ¿no? Este es del Creo que también episodio. está ahí. Claro, Las dos, creo. el episodio El fantasma de la máquina. Uh-huh. Y que está jugando, está coqueteando, se lo digo de memoria, como viste que quien se sabe la selección. Igual ahí sinceramente me gustó la doble página, la composición. Acá sí. Sí. El uso del color azul de fondo simple y después todo. O sea, porque muchas veces lo que tiene este dibujante es que a veces recarga demasiado. Y por ejemplo, en el anterior, donde estaba el chico abajo, el fondo no está todo dibujado en las piedras, está justo, porque si no sería cargar demasiado el dibujo. Y en algunas páginas carga demasiado. En la siguiente, la doble página, el diseño es perfecto. Sí. Algo psicodélico. Se ve bien, se ve dónde está cada uno de las viñetas bien definidas. Sí. Que no pasa en todas las páginas. Hay una psicodelia que aparece ahí, una paleta de colores también. Además pensemos que acá está como intentando negociar esta idea de lo mágico, por un lado, y la idea de un tipo que se está metiendo adentro de un mundo informático. Que quizás hoy esto de meterse en la Matrix es como bastante más habitual. Ya está quemado, pero en su momento... Más explorado, claro. Claro, desde Tron en adelante, Tron, que fue un fracaso para Disney, que fue del 80, 81, se está jugando, se está coqueteando con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay una imaginería de cómo se ve el mundo digital desde adentro, que está aprovechado acá. Sí. Sí, no, y quizás sea de los primeros que estén haciendo esto, no sé. O sea, intentando meterse en este mundo virtual, pues. Bien, ahora pasamos a una mundana. ¿Esta quién la eligió? Creo que yo la elegí, pero lo que me gustaba es esto de cómo va creando el ambiente. Esto de cómo cada viñeta te está diciendo, bueno, mirá, acá hay un pobre pidiendo plata, acá hay alguien que se está muriendo en la calle, está la policía cagando a palos, como esto de cómo te va armando la imagen, y hasta incluso dentro de la misma narración está esto de Constantine se está dando cuenta de, che, el mundo es una mierda por esto, igual a mí no me importa, yo voy a ver al homosexual que está por acá. Sí, a mi amigo que está refugiado, ¿no? Que digamos, de alguna manera pienso que él está a salvo en ese departamento, pero bueno, que también le confiesa que uno de los flagelos de los años 80 no es el SIDA. Y también la estigmatización vinculada al HIV con la homosexualidad, ¿no? Y aquí pues también cómo estaba Londres en verdad, pues, ¿no? Sí. O sea, Thatcher, o sea, no es que estaban ganando mucho, pues, y con esto inicia pues el neoliberalismo, pues, con Thatcher y con Reagan y con toda esta cuestión. Yo no sé si es justo da la casualidad en esta imagen, el símbolo del prohibido es hacia la izquierda. Qué interesante. Digamos, ahora que lo estoy viendo así como más de lejos, vi, bueno, esta cosa de la madre con el bebé pidiendo, mendigando, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pero yo no sé si ahí no hubo un gestito. Delano abiertamente ha manifestado
que sobre todo en esta primera etapa él buscaba siempre un trabajo con la discusión del orden de lo político, ¿no? Y después en otro momento va a ser con el orden de lo metafísico. Pero sí me parece que retrata muy bien ese entorno en el que se supone que el protagonista se va desenvolviendo, ¿no? Acá vamos con otra. La escena de cabeza del secuestro. Esto, yo la agarré en realidad más que nada por todas las referencias a Thatcher que van como diciendo los distintos demonios. Bueno, ahí no lo puedo ver, de última sumió un poco. Pero esto de, por ahí de, retomando esta cuestión de que Constantine no es el superhéroe que cae y que puede con todo, sino que es el que, bueno, hace lo que puede, se mete y lo cagan a palos, como que siempre está más a merced de los villanos que en ventaja, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y este capítulo es especial por una figura tan emblemática de la época que es el Yuppie, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. American Psycho, pues. Totalmente. Y esta cosa de lo bursátil, esta pasión del Wall Street, que también de alguna manera marca, ¿no? En términos históricos y económicos, la transición de un capitalismo de los años 70 a ese capitalismo que hoy padecemos, que tiene que ver con el capitalismo financiero, de vender, comprar y vender papelitos, y bueno, alguien lo pierde todo o nada, o se vuelve multimillonario, con cuestiones que parecen sumamente intangibles, ¿no? Y cómo someten a la vida del resto a partir de esos vaivenes. Voy a la siguiente. Y más que nada está bien. El momento, mi país, en el sentido de, habla justamente Sí. ¿cómo es? Del militar que había estado en Malvinas, de que Sí. no solo es Inglaterra un genérico, sino así como está Thatcher, está Malvinas, está como, hay marcas de época que son muy clavadas, en el sentido de que podría haber dicho, bueno, no sé, es en algún barrio de Gran Bretaña, pero es como que te lo señala con dirección y domicilio, ¿viste? Como que, Sí, en el sentido metafórico, esto de que va al elemento concreto, ¿no? ahí me hizo acordar el cómic de Garth Ennis, The Boys, cuando finalmente llegás al arco donde te cuentan un poco el pasado de uno de sus protagonistas, que es Billy Butcher. Él era un tipo que disfrutó estar en las Malvinas matando pibes, o sea, como para retratártelo como digamos, como Dios manda. Y acá, digamos, es interesante que para la Thatcher, la Iron Maiden, ¿no? La banda Iron Maiden un poco hace ese chiste y el instrumento de tortura, cómo de alguna manera sirvió como plataforma política para la de reivindicación y revitalización para digamos, la figura de la Thatcher, ¿no? Desde Londres, la guerra. Cómo hay países que necesitan de la guerra para reivindicar otro montón de paquete de cosas o para invisibilizar. Pensemos Estados Unidos cada vez que está mal, inaugura, ¿no? alguna guerra, y de hecho no queda exento porque el capítulo de Johnny, ¿sí? El excombatiente de Vietnam, cuando Constantine va para Estados Unidos, nos encontramos con esa reflexión, ¿no? De cómo te retratan la guerra. Bien, ¿esta quién pertenece? Sí, yo tiré varias. No, es toda la escena donde justamente está con el amigo en el primer issue y está esta cuestión de es al drogadicto que no puede más, pero de todas maneras lo viven cagando a palos, lo viven llevando de un lado para el otro, lo tiran y si tenés un problema, esto es tu culpa. Y hay una cuestión muy brutal. Sí. Bueno, esto un poco de lo que decíamos de los temas tabú que Constantine los tiene todos. Perdón que se me cerró el coso. Ahí está. Sí, los va explorando, o sea, como si yo te dijera los pecados capitales, ¿no? Los va explorando todos. Bien, acá está el otro episodio que yo señalaba, ¿no?
que me gustó también esta composición. Este es el capítulo de, no me acuerdo con la precisión, el de Johnny, porque también hay un juego, ¿no?, habitual con los norteamericanos. Johnny cogió el fusil. Cuando Johnny regresa a casa se llama, ¿no? Que tiene que ver con que acá es el típico caso que también se explora en Constantine, es que a veces Constantine es testigo de una serie de sucesos. No es que digamos, lo afectan porque él está ahí en el medio, pero hay algunos que no tienen que ver con su pasado y él es testigo de cosas que ocurren. Y si mal no recuerdo, una entrevista que hacía Jamie En Delano. especial en cuando llega al pueblo, que llega Sí. a cargar combustible y le tiran 2 tiros. Como, ¿qué pasa acá? Que también juega. Se ve envuelto en una situación que él no buscaba, pero justo le tocó. Que también juega con esta cosa, ¿no? Es cuando lo saca a Constantine de Londres y te lo lleva a Estados Unidos, que es el otro lugar donde va, ¿no? Decía Jamie Delano en una entrevista que cuando habló de cuestiones de la Thatcher, como que el mercado norteamericano no le dio ni pelota. Pero sí tuvo bastantes repercusiones, y no siempre de las más felices, cuando se metió con Vietnam, ¿no? Como que a cada sociedad también le da urticaria a distintas cosas. Pensemos, ¿no?, que ya existía la película Rambo, pero Rambo, me refiero a la película para no meternos con la novela, que es una crítica a lo que hay toda una larga línea estética norteamericana que reclama qué hace con sus excombatientes, ¿no? Cómo los descarta. Entonces acá tenemos al Johnny joven de Vietnam y al Johnny en sus días del presente. Entonces me gustaba este juego que hace a lo largo de todo el episodio acerca de paralelismo. exactamente, va construyendo ese paralelismo del cual la guerra no terminó. O sea, la guerra se fue a casa, ¿no? Y estaba pensando en esto de la marca de las viñetas, como Sí, del lado de la izquierda están todas cuadradas, bueno, está bien, si bien está medio poco definido, pero es el cuadradito marcado y del lado de la derecha está turbado, está inclinado. Y de hecho, todas las viñetas del lado derecho están superpuestas a la de la izquierda. Como que sí, estás viendo, por ponerle que lo que está superpuesto es la realidad y lo otro es lo que se imagina él, que está claro, cargando, está que se cargando está la asada. preparando por una batalla, pero realmente va a ser una masacre. Ir a la En el jungla, ir al pueblo. maizal, y además junto con él, porque es el único que sobrevivió, él también carga, al igual que vamos viendo con Constantine, él también carga con los muertos, con los que asesinó, porque nos vamos enterando de las atrocidades que cometió en la guerra, pero también de todos sus compañeros del pueblo que nunca volvieron, Claro. ¿no? Claro. Sí, como la culpa. Claro, la culpa es superviviente. Claro, porque sobrevive y también juega, ahí sí con lo sobrenatural en este episodio, con que los padres y los familiares de los otros que no volvieron, es la típica que en Estados Unidos es muy común. Se vio en Rescatando al Soldado Ryan, fueron todos los hermanos y volvió uno. Claro. O fueron todos los de un pueblo y volvió solamente uno. Y sí, Carlos. No, perdón, sigue. No, entonces está esta cuestión también de los hijos perdidos en la guerra, y el deseo ferviente del creyente de a ver si lo puede traer o lo puede revivir, ¿no? Y como a veces uno es todos los muertos que trae encima. Es como que ahí ya estaba explorando eso, no solo digamos, no solamente necesitas ser Constantine para habitar tus fantasmas, ¿no? Parece que venía un poco por ahí. Sí. A propósito de esto, en el club de lectura leímos Turbo. Sí, de Lauri Fernández. Sí, tremendo. Y pues trae precisamente este tema, ¿no? O sea que al final el soldado uno no sabe si es, o el veterano, perdón, Sí. si es héroe o víctima, ¿no? O sea, en este caso también uno no sabe, pues en este caso es diferente. ¿Es el enemigo o es la víctima o es un héroe? Bonito, este trabajo fue chévere, este me gustó Sí, bastante. me gustó. Algo, no la guardé la captura de este episodio, pero cuando está terminando el episodio, él pasa por adelante, no me acuerdo si era un videoclub o algún lugar de esos, donde hay unos afiches de la película Pelotón o otras películas bélicas, donde dicen, te contamos cómo fue la guerra realmente, ¿no? Y entonces es como que él se queda mirándolo y por ahí va. Hablando de esto que habíamos dicho hace un rato, quizás a veces la idiosincrasia inglesa hace ver los conflictos bélicos de otra manera. Les pongo un ejemplo que lo he visto en el cine.
cuando mirás películas como, por ejemplo, 1917, Sam Mendes, o mirás una película como Dunkirk de Nolan, donde básicamente lo que te relatan son derrotas y tipos haciendo lo mejor que pueden en esas, ¿no? En esas circunstancias. Mientras que cuando el norteamericano necesita contar el relato de la aparición de Estados Unidos en la guerra, siempre lo hace de otra manera grandielocuente, incluso aunque incluya sacrificios, tipo el rescatando al soldado Ryan, ¿no? O sea, estas idiosincrasias que chocan, que muestran el perfil netamente inglés o netamente británico sobre ciertos aspectos que quizás si esto lo hubiera guionizado un norteamericano, hubiera ido por otro lado el asunto, ¿no? Bueno, también hay toda una cuestión del aparato. Bueno, está bien. Da para hablar un montón, pero esto del aparato industrial estadounidense que está muy metido en el cine Sí, sí, sí. en Estados Unidos. Esta, Esta la había elegido por esto de me gusta la imagen de la crueldad absolutamente innecesaria con la pobre cucaracha. sí. De, de decir, dale, loco. Está bien, son seres despreciables, habría que matarlos a todos, a sus hijos y que se salgan de la faz de la tierra. Pero qué necesidad hay de encerrarla en un vaso y tirarle humo de cigarrillo. A mí lo que me gusta es no sé si se ve la flecha mía acá, ¿no? Este secuenciado acá arriba que nos va llevando hasta acá abajo, ¿no? Bueno, yo había Claro. elegido la página siguiente. Eh, Sí. Disculpa, esa sale en la película y Sí, la de Keanu, y obviamente la cucaracha es él, ¿no? sí. La cucaracha es él mismo, pues. O sea, Que tiene no. que ver con ese episodio, se llama Hecho Polvo. Este es el episodio del cumpleaños número 35 de Constantine, ¿no? Mm. Que en este momento por sus venas corre la sangre de un demonio que lo ha curado, pero lo va comiendo por adentro, y que al mismo tiempo es perseguido por su fantasma. Yo había elegido la escena siguiente a esta, que hay que la pila esta de andrajos se convierte en una especie de fantasma que lo persigue, ¿no? Hay una eterna huida, y sobre todo en el último tramo de estos 12 números, lo que hace Constantine es hacer lo que mejor le sale, escaparse. Solo que ya no puede escaparse más, ¿no? Acá. No, ya. Acá está. No, esto es básicamente, creo que es el mismo issue un par de páginas después. Sí, Esto de los fantasmas que no se van. sí. De esto no es lindo ser vidente, en definitiva. Esto de que el flaco ni puede dormir, tiene gente que lo está mirando mientras duerme, es como, es un montón. La, la, Por otro lado, sabés que se lo merece. O sea, es Claro, responsable de que ellos hayan muerto. Por la, alguna cuestión o no. la frase, ¿no? O intento Claro. justificar esto a un montón de fantasmas o a mí mismo. Y ¿no? Esto que les dice, la culpa es cosa de los vivos. Lo que nos estamos preguntando para este momento de la historia es qué tan vivo está el mismo Constantine, ¿no? En esta vida que está llevando. Y fue un Sí. momento importante lo que pasó en Newcastle, ¿no? ¿Newcastle es? Newcastle, sí, Sí. que nosotros en realidad, esto es interesante, todo el tiempo nos está contando que sucedió algo en estos primeros 12 números, que sucedió algo en Newcastle, pero recién en el número 11 nos cuenta efectivamente, en un viaje hacia los años 70, cómo es que esos fantasmas un poco lo están acompañando, qué cosas sucedieron ahí. Ahí está ese enlace, es decir, bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál es esa inquina que tiene Constantine en los primeros números que lo amenaza un demonio que es Nergal? Dice, me cagaste la fiesta, ahora yo te la voy a... también te voy a embromar, que es en Prejuicio Extremo, ¿no? Aparece. Y decís, bueno, es otro demonio más. Y eventualmente vamos a descubrir quién es ese Nergal en la vida de Constantine, ¿no? Que le va sembrando ayuda a memorias muy crueles. Le mata a la casera y, y al vecino que los deja todos estampados, ¿no? Ahí. Acá estamos en el primer episodio, ¿no? sí.
Esto La de... recién era una captura que hice viste que nombra varias veces al Imbunche. Sí, Ese fue una criatura que apareció en la cosa del pantano y que fue que le mató a uno, no sé si a uno o dos de los amigos, incluyendo a la chica. sí. Que Me causó gracia que lo vi ahí y dije, ah, mira, es como hay un un cameo. guiño para los lectores de estos cómics que quizás no sean los mismos lectores que leen Superman, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Claro, yo también lo había elegido por esto de la crueldad, de que todos los personajes encima son crueles. No sé si hay alguno que realmente se salva. Quizás Eh, los niños que aparecen, su sobrina, bueno, sí, pero así tratan a los niños. pero también lo que vemos es eso, es que hay un peligro. Este mundo también es un peligro para los chicos. No solo desde el orden de lo metafísico, sino de lo estrictamente concreto, ¿no? Eh, Sí, no, digo, porque esta la había puesto yo. eh, que algo que siento que lo dijimos varias veces, cómo juegan mucho con las viñetas, con el marco de las viñetas. Acá sí, justamente con el que sería como la visión de Mosquito con estos hexágonos, mientras te van Claro. poniendo distintas escenas, y hasta incluso creo que después había agregado una que hablaban de películas y las viñetas tenían forma de fílmico, como que hay un juego de todo el sí. tiempo están jugando, que como que no dejan pasar ninguna página, no es que te hacen, bueno, listo, Claro. 3 caches y a la mierda, es como que siempre están buscando algo. Hay una apuesta integral, ¿no? De lo que se ve con lo que se lee, con lo que se sugiere también, ¿no? Carlos. No, y a propósito que, pues, esta es de la primera historia, ¿cierto? Sí, claro. Sí, sí, o del primero o el segundo número, o sea, le están resolviendo la vida al amigo voraz, ¿sí? Porque este demonio que es Mammoth o algo por el estilo, también está vinculado a los insectos, a las moscas, ¿no? Esta cosa del señor de Y las al hambre, moscas y al el hambre, ¿no? hambre. ¿Mm? Porque ahí está el contraste directo entre, pues, entre el hambre en África con la abundancia que hay en los Estados Unidos, ¿no? Es una cosa No, bonita. no solo esto, fíjate esto acá, en lo que nos Mm. está pasando a nosotros. Action Comics, dice, y este que se está comiendo sus propios Watchmen está acá, ¿no? Acá Claro. Guiños. hay el coleccionista, ¿no? Mm. Corre ese riesgo de esa angurria, de esa gula, de esa voracidad, y esos apetitos pueden satisfacerse o intentar satisfacerse por distintas vías, ¿no? Mm. El Porque que se incluso come creo que como que uno no es que comía cualquier cosa, era que comía lo que quería, había una cuestión así medio rara, ¿no? claro, el apetito y los deseos y las pasiones, ¿no? El que se come los Rolex no es el que se come el sermón religioso, me interesa porque los plantea que son todos adictos al final. Todos tenemos alguna falopa, alguna droga en la que nos termina consumiendo, ¿no? Nosotros estamos acá, mira, aprendiendo a ser youtubers. Bueno, acá la despedida de Papa Midnight, la gallina degollada, y el ritual. Esta no sé quién la había elegido. Yo la había puesto justamente porque hasta incluso está esta cuestión de es algo que, bueno, básicamente cuando se termina revelando que el recipiente de la maldición va a terminar siendo este amigo, es algo que te lo van infiriendo, pero nunca te lo dicen hasta que lo ponen a la última viñeta diciéndole, bueno, che, no, acá no hay botella, sos vos, el recipiente de este monstruo, te toca a Claro. vos. Y que se auto. En otras ficciones uno diría, bueno, el sacrificio redentor. Acá él no quiere sacrificarse. No quiere Claro. sacrificio redentor. Bueno, pero también es una lectura digamos, cómo puede terminar un adicto, ¿no? No hay rosas, no hay happy ending, ¿no? Que viene acá. Y donde tipos como que más adelante en otros arcos vamos a ver, Papa Midnight es un tipo muy siniestro en muchos aspectos.
la relación que tiene con la hermana, que está sugerida acá, que es la calavera, hay todo un juego. Pero acá también me gusta esta cuestión de que Constantine hace el chiste de que resuelve las cosas solo, pero muchas veces en realidad lo que hace es conseguir a otro, se le ocurre conseguir a otro para que le resuelva un poco el entuerto. Este acá, bien. Esto que habíamos hablado acerca del expediente de Newcastle del 78, cuando se encuentra el desastre en su departamento donde el demonio le está diciendo, y todavía no te avivaste quién soy yo. Claro. No sé esta quién la había elegido. Sí, no, la había elegido básicamente por eso y un poco esto de que no hay ningún lugar limpio. No. Hay una cuestión no de crueldad, sino de desprolijidad en todos lados. No hay un lugar a salvo, si se quiere, de todo esto. Bueno, acá me había quedado mal el nombre. Acá la mencionamos a Karen Berger, para la audiencia, para el público, Karen Berger, a la que le debemos tanto, y a la que ponderamos en este programa. Esta era la que decías vos, ¿no? Sí, muy bueno. Claro. Incluso hasta el estilo de dibujo pareciera que es otro, ¿no? En esta cuestión fílmica. Después ya, en los siguientes La episodios... viñeta en forma de film para diferenciar lo que pasa en el cine de lo que se están viendo en pantalla. Sí. Son todos recursos que usan muchos recursos en cada página, dependiendo, por ejemplo, el anterior, donde estaba era un desastre la casa, Sí. pero las viñetas estaban bien definidas, todo en su lugar. Y después te puede hacer viñetas, páginas así complicadas, pero bien definidas, usando esos, ¿cómo se llama? Herramientas para diferenciar qué es la pantalla, qué está pasando en el cine. Está muy bueno. Sí, esa página, esas páginas, ese epílogo de Sí. ese número es muy bueno. Acá, ahí vamos. ¿No? Y además todas estas sugerencias, bueno, las cuestiones no solo desde el orden de lo temático, algo que también suele ser notariamente tabú y que de alguna manera Vértigo eventualmente va a abrir la puerta, tiene que ver con el orden de lo sexual. No necesariamente con el orden de lo sexual explícito, pero sí la posibilidad de empezar a trabajar sobre esos aspectos y no que sea una cuestión del orden de lo sexual, del deleite. Siempre hay algunas tensiones vinculadas ahí, ¿no? Bueno, volvemos a esa que habíamos hablado, ¿no? Este mundo informático. Y no me puedo acordar el nombre del personaje ahora. Pero el amigo hacker. Pero yo había elegido... ¿Cómo? No digo que pierde el cuerpo yéndose. Claro, yo había elegido acá, bueno, esta era una de las que había elegido yo, esta doble página que está vinculada, no voy a hacer ningún tipo de comentario, esta página donde le pasa el ojo, ¿no? Se saca el ojo, le pasa el ojo para que el otro pueda ver, no sé si se alcanza a ver, ¿no? Sí. Empieza acá, ¿no? Esta cosa, este chamán explicando cómo funciona, estamos en el primer tomo, ¿no? Sí, sí. Y esta cosa de sanguinolenta del ojo, del sacrificio de la mirada, del mal de ojo, ¿no? Hay una componente ahí. Y estamos hablando de estos recursos permanentes que está utilizando esta doble splash que está laburando acá. ¿Sí? Que a veces tenés texto acá arriba, tenés texto acá abajo, tenés texto acá abajo, ¿viste? Que decís, toda esta tanda. Entonces un poco como que el ojo también va del texto al texto, llevándote, por más que no haya calles que separen, haciéndote como deambular, ¿no? Por todo este proceso para salir por acá. Claro, pero si bien no hay calles, hay cambios de color, hay... Totalmente. No, solo eso. cambiando. Ya acá tenemos la mitad o sea, acá tenemos la doble, ¿no? Página. Esta me gustó mucho y me impresionó mucho este juego, ¿no? Del ojo, de la iluminación. Hay una composición que me parece muy, muy atractiva en esta
doble página, que no siempre es así. Acá está la mosca, ¿no? O sea, hay un montón de elementos que en realidad después te van a sugerir. Y me gusta esta construcción del mundo de lo onírico, y cómo lo componen de esta manera. Que a veces es difícil imaginarse en términos de guión, decirle, che, bueno, necesito que tenga un delirio místico. Bueno, ¿cómo lo vamos resolviendo? Sí. Bueno, ¿cómo lo harían, no? O sea, ¿cómo planearon esto? ¿O solamente fue, no sé? Delano diciéndole a Ridgway, arreglate. Claro, y la forma en que se arregla está muy bien resuelta. Sí, O sea, en cada uno de los capítulos hay ciertos elementos que los resuelve bien. Es como decir, ¿cómo traspasó del guión a la imagen esto? Y sí, siempre me encuentro una vuelta de tuerca para resolverlo bien. En ese sentido, perfecto. ahí. Bueno, esta también la habíamos elegido. Estas forman parte de las que me habían gustado a mí, ¿no? Claro. Esta de que se crea ese golem de hooligans y que uno es del Arsenal y el otro es del Chelsea, que son dos equipos típicamente, ¿no? Esta forma de distribución de viñetas también me hace acordar mucho a viñetas de La Cosa del Pantano. Claro. Todo Sí, lo que sí. tiene que ver con en esa época terror y todo esto, tenían estas viñetas irregulares o de esta forma. Este proceso, ¿no? Doble, se encadena la pelea de este golem de carne de 2 hinchas del Chelsea y 2 hinchas del Arsenal, que me gusta en términos argumentales cómo lo resuelve al enfrentarse Constantine, ¿no? Que agarra y le dice, muchachos, ¿ustedes los sábados qué hacen? Y entonces ahí es como que vuelven a ser hinchas descerebrados. Dicen, ¿no? El problema de los barra bravas, ¿no? De hecho, a ver, poner el anterior. Sí. De hecho, en las primeras dos viñetas, por la figura de la chica que está ahí, te das cuenta que pasa casi inmediato. Uno le habla, el otro le responde. La Exacto. tercera viñeta ya ocurre un poquito más de tiempo. Pero el dibujo de la chica ahí, en la misma posición, te da a entender que es habla uno y responde el otro, es una conversación inmediata. Que ahí hay Después ya se expande más en el tiempo. Exacto. Hace más tiempo. Y hay una secuencia que Dave Gibbons en Watchmen ya lo hacía, ¿no? Es muy interesante y lo usa varias. Es un recurso que aparece recurrentemente. Bueno, acá tenemos algo parecido, ¿no? Del mundo del pixel art al mundo digital que ya habíamos estado hablando, ¿no? Esta doble splash. Estas son las doble splash que a mí me gustan, ¿no? Hay algunas que siento que es como que, bueno, había que poner una. No es fea, pero quizás no siempre resuelve de manera climática. Y esta escena me parece interesante, ¿no? Cuando lo deja el otro sin cuerpo y sabe que el cuerpo se le quedó todo prendido fuego y que no va a poder volver. Y le sigue hablando, ¿no? Y viene al transformador, aprieta el transformador, le baja la perilla, lo desenchufa y se va, ¿no? La cara de absoluta frustración, ¿no? Una sencillez y un agobio, como diciendo, otra vez, otro más. ¿Nos quedan mucho por ver? Estamos medio cortitos. Ahí estamos. No, algunas que ya las fuimos mencionando y ya estamos acá. Quedaban estas dos. Quedaba la persecución de la ropa, que ya un poco la estuvimos charlando. Sí, muy buena, la historia cortica. Y la última era la splash page, que sirve un poco para la resolución de la persecución de Nergal y compañía, esa persecución entre mundo onírico y mundo digital, que otra vez recurre a un poco a este recurso, ¿no? De salida. Pero es un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? Bueno, ya pasamos por un poco por el guión, un poco por la parte visual. ¿Qué tal si vamos en general, una reflexión más integral? Así jugamos un poco con todo. Yo un poco les había adelantado que tuve un poco la sensación esto de ir a leer un clásico, de decir, bueno, ok, vamos, Constantín, vamos a jugar con esta. Y la verdad, bueno, esto que decía que me había jugado con las expectativas en el sentido de me había retrucado más de lo que esperaba, lo que siento que de alguna manera es la lectura ideal. Esto de que por más que
creas que sabes a lo que vas, te encontrás con mucho más. Así que yo la verdad quedé muy feliz con la lectura. En sí, y como que uno entiende, viste, como que siempre cuando uno va escuchando los nombres de superhéroes, Constantine tiene un aura especial y cuando entras decís, ah, es por esto. Eso lo banco un montón, no sé ustedes cómo la vivieron. Y en mi caso yo tenía un poco de conocimiento por la cosa del pantano. Y Hellblazer la empezaba a leer en su momento y tampoco. Creo que leí lo mismo, 12 números, y ahora lo volví a redescubrir. Y en cuanto gráficamente es realmente un gusto adquirido, pero ahora lo ves y sí, funciona todo perfecto. Pero la primera vez es medio, puede que no te guste. Después el guión es muy bueno, el personaje es muy interesante, me gusta el hecho de que no sea moralmente correcto, está en un gris permanente, tiene buenas intenciones a veces, pero bordea lo incorrecto. Y sí, voy a seguir leyendo lo que me queda de toda la serie, porque ya me enganché, ya estoy adentro. ¿Carlos? ¿O largo yo? Eh, Carlos es el gran fan acá. El fan. no, sí, yo sí pues hace años leí los 300 números. No, a mí me encanta el tema porque mezcla dos cosas que me encantan, pues que creo que el género de detectives y esta cuestión sobrenatural y lo que hablábamos, pues, no sé, además pues de la cuestión detectives que el personaje es muy atractivo, Ujú. tiene mucho poder y yo no sé si es porque viene de Moore, pues, con esta mística que tiene él, pero sí, yo creo que es un personaje muy poderoso, que más allá de las historias que a mí me gustan, este personaje atrae mucho, está muy bien hecho y evoluciona. Y esta evolución ciertamente con cada guionista, con cada dibujante hay un cambio, obviamente, pero se mantiene. Hay algo pues que viene de Delano y de Moore que se mantiene y que está ahí. Hay otros enfoques, obviamente, a veces baja, otras veces sube. Algunas historias, obviamente, no todo va a ser muy bueno, pero es bueno. En general vale la pena leerlo. Y lo que recordábamos ahorita que tiene bastante también esto de Alex Sinner, que es un personaje que crece, que envejece, que eso es lo interesante. Y que todo este pasado va importando, importa lo que pasó en el uno te va a significar lo que vale en el 200, en el número 200. Eso me parece, me gusta bastante de la Bueno, serie. que eso también resulta una novedad en el mundo de los cómics de superhéroes, porque quizás a veces nos pasa como lectores que hay ciertas decisiones sobre la evolución de algún personaje que de alguna manera uno dice, ¿cómo me gusta esto? ¿Cómo me gusta esta etapa de este personaje? Pero que al mismo tiempo tenés ese miedo, ese interno de decir, esto no va a durar. Y quizás una de las cosas que me gusta de Constantine es, bueno, cambio que aparece en mayor o menor grado dura, o sea, va apareciendo. También me gusta ese estudio que van haciendo los guionistas y los dibujantes posteriores, sobre todo los guionistas, de recuperar aquello que también se puede entroncar con sus inquietudes y continuar una larga tradición, ¿no? Porque a veces nos pasa con algunos personajes que no tienen esa continuidad. Depende de quién te lo agarre, hay como muchísimos altibajos, resets y ese tipo de cosas. Y me parece casi, eh, digamos, maravilloso y rarísimo de encontrar en un personaje que duró los 300 números, o sea, que más números duró en proporción de ese run pensando después de la crisis de las tierras infinitas, y que de alguna manera baja la persiana de Vértigo. Cuando Vértigo cierra Constantine, número 300, chau, se acabó. Se acabó un ciclo. Chau, Karen Berger se fue a laburar a otro lugar. Muchos fueron a trabajar con ella en los otros espacios porque ya sabían que ella les iba a amparar un espacio de creatividad y de calidad, ¿no? Con respecto a la obra,
me pasa lo mismo que con casi todas las de Vértigo, que uno entró a, a leerlas cuando era chico, 15, 16 años, encontradas así a los ponchazos, que uno tiene otros intereses. A los 16 años yo creo que los cómics de superhéroes están, en mi caso particular, el manga también andaba dando vueltas. Entonces es como que había un montón de cosas atractivas, pero como viste que cuando no le podés entrar, como cuando no le podés entrar a ciertos autores literarios hasta cierto momento, hasta que hay como cierto clic, y después es como que es todo clarísimo, todo diáfano, decís, ah, era esto, por supuesto que me voy a quedar toda la vida acá. Pero me parece que tiene un gusto más especial cuando es adquirido. No lo digo como algo malo, ¿no? No, Esto de, con las ¿sabes? ilustraciones. Estaba pensando en esto que tiraba Carlos de la edad, de que es el héroe que envejece, y cómo a Constantine le queda bien envejecer, en el sentido de que es alguien que lo caga a palo la vida, como es, y como que mientras más cagado a palos está, más lindo es Constantine, entonces la vejez le funciona. Sí. Estaba pensando si hay, como es una versión medio pesimista de decir el click que decías vos. Y bueno, te tienes que haber cagado un poco a palos la vida, como para entender por dónde va Constantine. O te Es empiezan a... como, así como cierta música, tenés un momento para escucharlo y Constantine tenés un momento para leerlo. Capaz que justo te, estabas buscando eso. Estás te buscando un empieza, cómic te empieza a oscuro, brujería o algo que te interesó y entraste y vas. te Si empieza lo a agarraste movilizar de casualidad y capaz que no. Si más o eh, menos sabes de qué va o tenés ciertos intereses o justo, no sé, te Claro, puede tirar de una forma, sale de ver los supercampeones y viene a ver esto y es como, bueno, está bien, ya, alto te cambio. moviliza, o Dragon Ball, no sé, te moviliza de otra manera. Dragon Ball, el culto a la amistad, en la que si no terminás, no te termina matando Goku, eventualmente te convertís en su amigo. Acá, Claro. acá también me gustan las alianzas, ¿no? Que va desarrollando con tipos, con circunstancias antagónicas, y tiene que ver quizás eso que alguna vez vimos en los talleres de guión acerca el esquema actancial, donde tenés actantes. Hay intereses que están en pugna y esa pugna es lo que dispara la cuestión dramática, pero al mismo tiempo no se trata de esa cosa maniquea de blanco y negro, de buenos y de malos. También de alguna manera, en la medida que uno va creciendo, ve en Constantine el reflejo de un montón de tensiones de nuestra vida ahí. O que te pasaron o que pasan y que te interpelan de alguna manera. Y me parece que eso es importante. Y también me parece importante que las distintas etapas de Constantine te ofrecen nuevos abordajes a estas aristas que las que Delano, en estos primeros 12 números que vimos, nos ofrece un panorama ochentero, pero también van cambiando los personajes y van cambiando las épocas en las que van viviendo y, y las cosas que los van movilizando, ¿no? Estaba pensando un poco en esto de que traían de cómo el personaje se mantiene. Y creo que hay algo en esto de las ideas fuerza, como que Constantine, siento que lo puedes definir acertadamente en dos o tres palabras, tipo de un hijo de puta, cazademonios, perturbado, ponele. Exacto. Se podrían afilar un poquito las palabras, pero como que hay dos o tres conceptos que son tan fuertes que siento que lo podés, digo, agarrás un nuevo tomo de Constantine y en tres viñetas ya se define eso. ¿Me entendés? Como que no necesitas una backstory que explique exactamente, por más que tenga encanto ir a la backstory. Sí, Esto de hacer dos movimientos y ya entendés para dónde juega. Y después es profundizar, jugar en el detalle y demás. Y que sí. siento que este tipo de personajes que se lo van pasando entre guionistas, como esas ideas son tan fuertes, como que eso sobrevive al detalle del nuevo arco. Sí, sí, sí. De hecho, te diría que esto que decís vos de personaje me hizo acordar a un personaje que me gusta mucho. No tiene tantos cuentos. De Robert Howard, el creador de Conan el Bárbaro, que se llama Solomon Kane. Que es efectivamente es un cazador de demonios, que es un fanático, pero que al mismo tiempo es un puritano que está
tratando de purgar sus pecados, ¿no? Y hay personajes, Conan el Bárbaro, Solomon, tienen esa idea fuerza, ¿no? Que aparece ahí. Y también lo que me resulta interesante es cómo habilitan a disparar, no digo émulos o sucedáneos, pero sí como que habilitan a pensar en otros, ¿no? Y pienso que en nuestro terruño, en la Argentina, hay un guionista que es Mauro Mantela, que tiene un personaje que se llama Bizancio. Y Bizancio, básicamente, el nombre del personaje, es una mezcla entre un poco Constantine, un poco Custer, el de Preacher, ¿no? Como Vértigo en sus vertientes es como que influenció. Y pensaba la otra vez, ¿no? A su manera, si Spawn hubiera existido desde el 90 y pico, de McFarlane con su rimbombancia y todo lo demás, si no hubiese habido toda una parafernalia de temática que inaugurada por Vértigo y principalmente alimentada por personajes como Sandman o como eh, Hellblazer o el mismo Something y todo el Vertigoverso. A mí me gusta decirle Vertigoverso, ¿no? Tiene un poco de... Estaba pensando que por ahí en esto de revalorar un poco de... Está bien, no tengo muy leído Spawn, Sí. la aclaro, pero siento que en Spawn hay una cuestión de demonios contra demonios o alguna cuestión así, pero que acá claro, tiene esta cuestión de es gente contra demonios y gente en el peor sentido de la palabra gente. O sea, gente del orto, gente que se traiciona uno al otro, que tienen todos los vicios, cada uno es peor que otro. No, a lo que me refería yo es a que no hubieran podido existir, no podrían haber visto la posibilidad de existir sin esto. Por supuesto que para mí Spawn es un personaje inferior en términos de proporción. Igualmente lleva 800.000 números y son totalmente discutibles, como también me parece que Matt McFarlane es otro tipo de guionista. Ya empecemos que es norteamericano, tiene otra mirada, pero sí me parece que pongo otro ejemplo, de uno que era dibujante de Sandman, de Max, de Sam Kidd, ¿no? Sí. También, bueno, no podrían existir esos productos sin Vértigo y sin probablemente vehículos como John Constantine, ¿no? Es una rara avis de todas maneras que haya salido en DC, que es la cara del tradicionalismo para otras cosas. Eso es lo más sorprendente. No salió de Marvel. Claro. Sí, 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 claro. por ahí un poco el encanto del contraste, ¿no? Claro, y en esa misma época también está que antes vino Mouse y antes de eso está cómics, Sí. o sea, El underground, ¿no? Sí. el underground, o sea, también algo de eso llevó también a desear pensar otras cosas, ¿no? Pensemos esto, así como hablamos de la Thatcher hoy, también tenemos que pensar que cuando en otras juntadas que tuvimos, cuando hablamos de Batman Año 1, de Frank Miller, la época de Thatcher es la época de Reagan, la época de Punisher en Marvel, ¿no? O sea, tenemos muchísima tela para cortar, por supuesto, en esos análisis. Cómo influencia ese espíritu de época a estas producciones. Entonces esas ideas fuerza, además absorben ese contexto y van. Y lo que hablábamos también, la libertad que les dio a los autores, ¿no? Que eso fue fundamental. Algo Sí. que no tenía, pues, Y el coraje de sacar algo así, claro. porque hablan de temáticas muy oscuras, que en DC no se toca particularmente. Igual, esa es una de las cosas que siento que uno con el tiempo le valora un montón a Constantine, pero en su momento, digo, no sé bien cómo le habrá ido, pero como que en su momento era el experimento de andar a ver por Mirá, dónde iba. lo suficientemente bien como para que durara lo que duró. Evidentemente había en el mundo capitalista, funcionaba lo suficientemente bien como para decir, che, no, las cerramos o hacemos una miniserie de 12 números y se terminó la joda, se terminó el jueguito. Lo intentamos, fueron 12 números y ya está, que era lo que decía Delano en una entrevista, ¿no?
que bueno, va a llegar como hasta el número 40, después va a volver en otras etapas. No sé realmente, habiendo leído otras etapas y de manera más desorganizada, no sé si a veces la invitación sería empezar por los primeros 12 números de Hellblazer para todo el mundo. Por eso entiendo que en ediciones nacionales empezaron a publicar Hellblazer y empezaron con el tomo que está más inspirado después de la película de Keanu Reeves, ¿no? En la época de Garth Ennis, que es el número 47, 45, por ahí. Malos hábitos o Sí, por sí. ese lado. Sí. Que no significa que si le va bien en ventas después desandan. Hay un revival, ¿no? Igual, no siento que es un mal arranque. Es como, No. claro, para mí hay algo de tenés que saber por dónde va, aunque sea, digo, si decís, bueno, de vuelta, si salís de anime, el personaje, como es lo importante es la mitad y caes acá, bueno, tal vez te Sí. caiga mal. Por eso Eh, me parece que si vos tuvieras que entrar por acá, no está de más hacer la recomendación de leete el arco chiquito no toda la cosa del pantano de Moore, pero sí ese pedacito de la cosa del pantano, donde aparece por primera vez Constantine, me parece que es crucial, porque además cierra, spoiler, cierra la resolución que a vos te pareció un poco chafa, ¿no? De cómo resuelves determinada cuestión. Si hubieras leído, creo que le das otra lectura. lo peor es que creo que la leí, pero hace un montón, ¿viste? Cuando te ¿No? ves las ideas confusas de Sí. ¿qué ha pasado ahí? No, y yo creo que la lectura también es difícil porque porque es esto, pues, la forma de las viñetas, el dibujo no es limpio, ¿no? O sea, Claro. es sucio, los Sí. temas, Bastante texto para una historieta de la época también. si lo comparamos, por ejemplo, con los superhéroes. con Miller, ¿no? Con Miller. Por ejemplo, Sí. que uno lo lee pasa 3 hojas, tira el cómic y bueno. O sea, lo pone. Estaba pensando, y como para ya ir apuntando a cerrar, sí, se les ocurre, siendo que hay tanto para leer de Constantine, se les ocurre alguna otra recomendación de, bueno, este arquito de acá, agarrá lo que está bueno, no Para mí sé la si los época. pongo en una situación complicada. No, porque yo no lo tengo, no leí los 300 números, así que, pero sí A ver, recuerdo. Carlos, nuestro especialista. No, yo creo que la segunda etapa sí llama bastante la atención. O sea, como si quieren engancharse más con Garth estos Ennis, medios, sí, es una es buena. una. A mí particularmente la que dibuja, que a veces le mete zaraza, Leonardo Manco y Mike Carey. A mí Mike Carey me gusta mucho porque me gusta mucho Lucifer, por ejemplo. Soy bastante fanático de Lucifer, otro spin-off, pero en este caso de la obra de Sandman, con cortesía de Gaiman. Pero esos, Paul Jenkins a mí me gustó. De hecho, yo lo conocí por las historias de Paul Jenkins, que no son tantas. Ahora no me acuerdo si es el número 100 y pico. No quiero hacer trampa mirando internet. La gente lo puede googlear. Hay Las de órdenes. Azarello. Las de Azarello, el primer guionista norteamericano en abordarlo. Sí. Que está en la cárcel. Que lo mete en la cárcel. En ese, ¿no? ¿Será? Estamos jugando de memoria. Aún así, la recomendación es que a uno le ha servido. Hay órdenes de lectura que te plantean, fulano escribe de tal época a tal época y más o menos la cosa va por acá. Me parece que uno le puede entrar al número 200 y pico y después volverte, ¿no? Y no es que te perdés a veces tanto. Bueno, y los Siento que especiales también hay cosas chéveres. Sí. siento que en el mundo de los cómics hay algo de bancar la comunidad, en el sentido de ponerse a googlear, digo, no ser medio cabezadura qué sé yo, de por ahí a mí me pasa de venir más de la literatura, que digo, bueno, tengo que leer una saga, voy a arrancar por el principio. Como es esto de googlear, ver un poco los foros o espacios como este, a veces está bueno, más que nada como para entrar mejor, digo, esto de tener a alguien, sobre todo cuando es comunidad, lo que suele pasar es que los buenos comentarios se replican, se suman.
Y a veces está bueno, qué sé yo. Hay muchos casos. Estaba pensando en el mundo anime, a veces está bueno como para evitar rellenos al pedo. Con varias series de cómics siento que también pasa algo de eso. Sí, hay algo como de abrumador, ¿no? En el Claro. cómic de superhéroes o en el cómic, en el manga te pasa, decir, ¿y por dónde le entro acá? Pero un poco también estamos cumpliendo esa función acá, ¿no? Tal cual. A quien mire esto, si le sirve, si le sirvió, si no le spoileamos demasiado. Y si tienen algún arco preferido, lo pueden dejar en los comentarios. Vamos cerrando por la fecha de hoy. Muchas gracias a todos los que nos dieron su atención durante el programa de hoy. Gente, un placer, como siempre, hablar con ustedes. Así que los dejamos. Por favor, me gusta suscribir, compartir y todo ese tipo de cosas que ya conocemos. Y bueno, nos vemos en la próxima.